que se encuentra ya en la línea. Gabriel, buenas noches. Hola Claudia, muy buenas noches. Hola Pedro. Gabriel, buenas noches. ¿qué tal? Bueno, como se dijo anoche, hoy el Ejecutivo ha presentado ya la demanda para indicar o solicitar que no es constitucional la ley 31083, pero permítanme por favor hacer 4 reflexiones muy facilitas para que la población la tenga en cuenta. La Constitución dice que los aportes tienen un fin previsional. La Constitución señala que los aportes pensionarios tienen un fin previsional. Esto quiere decir que si una persona llegó a los 65 años de edad y aportó más de 20 años, le dan su pensión. Pero el que no aportó 20 años, deberían devolverle ese dinero. Si no, el Estado estaría actuando de manera inmoral y confiscatoria, porque le está quitando el dinero a las personas que dijo, si hay un fin previsional, la esencia de la Constitución dice, fin previsional, se lo están confiscando, se lo están robando. Segundo, en ningún artículo de la Constitución, Pedro, Claudia, se señala en el capítulo referente al sistema pensionario que el Estado puede confiscar o expropiar los fondos. En ningún lado de la Constitución. Exitosa. O sea, el Estado se está tomando atribuciones de quitarle, confiscarle inmoralmente al afiliado su plata. Tercero, el Congreso de la República, con esto termino, el Congreso de la República ha detectado que en la década del 70 y del 80, haciendo una resta entre los ingresos por aportes menos las pensiones, ha quedado una cantidad multimillonaria de dinero que el Estado lo ha confiscado. Asume, como se dice en la parte contable, una deuda pública, o sea, el Estado ha asumido un pasivo financiero, una deuda con los aportes de los aportantes. Y por último, dice también la Constitución que la ONP tiene un régimen solidario y contributivo. Claro, contributivo le quitan todos los meses 13%. ¿Dónde está la solidaridad cuando no cumples 20 años? Esto lo tiene que saber la población, al margen de lo del Fondo Consolidado de Reserva, que parece que en la ONP han prohibido a sus funcionarios, a sus abogados, le han prohibido que hablen de este fondo. Pero la Contraloría General de la República, hoy día llamé, Pedro, Claudia, a la Contraloría General, como un ciudadano cualquiera. Quiero averiguar cómo es lo del fondo de contribuciones, porque ayer o hoy día el señor Tuesta, que han entrevistado, cuando le dijeron qué pasa con el fondo, se puso nervioso. Creo que de repente esa plata, no hay nada de información concreta. Y ahí tenemos 25.000 millones de soles, que es dinero de los aportantes. Sin embargo, Gabriel, en torno a esta situación de la devolución de los aportes, hay una posición muy preocupante y que considero ya linda con la falta de respeto a los ciudadanos, a los aportantes, a las personas que necesitan de sus recursos, de su dinero. Es la versión cambiante, contradictoria de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien ayer mencionó que van a respetar la norma, pero luego dice que nunca hablaron en el tema de montos, sino que van a cuestionar la ley. Primero dice, vamos a someternos, vamos a reglamentar, vamos a hacer el procedimiento, en paralelo vamos cuestionando la ley, y luego dice, nunca hablamos de montos, solamente vamos a cuestionarla. Sí, es muy incierta la posición, cómo estarán de presionados, que hoy día, si ves en la nota de prensa del Ejecutivo de la Presidencia de la República, la nota de prensa pone a la ley 31039, que no tiene nada que ver con la ley 31083. O sea, cuando tú encuentras ese tipo de fallas, ese tipo de errores, esas declaraciones primero que vamos a devolver y después que no, algo está pasando dentro. Y repito, la actitud de los gobiernos anteriores ha sido inmoral y confiscatorio. Ese es el término que debemos aplicar. Y el Estado ha asumido, repito, una deuda pública que la tiene que honrar. Pero ¿dónde quedaría el tema del fondo consolidado de los aportes de la ONP, Gabriel? Si, por ejemplo, hace unas horas atrás conversamos con el ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, y le planteamos ese tema de la intangibilidad y si es además correcto decir que el fondo de consolidado pertenece al Tesoro Público, que es básicamente el argumento del gobierno de que no tiene iniciativa de gas al Congreso, por lo tanto la ley no procedería constitucionalmente. Y lo que el doctor Urbiola dice que sí, que el fondo consolidado también pertenece al Tesoro Público y por lo tanto la ley es inconstitucional.
No. Entonces el señor Urbiola, con todo respeto, no ha leído la página web del Fondo Consolidario de Reserva, donde dice: los recursos del Fondo Consolidario de Reserva provienen de la recaudación de la contribución de la asistencia previsional, de los aportes del Tesoro Público, de la rentabilidad de la administración del fondo. Exitosa. Y otra cosa, ya que hablamos del fondo, tú entras, Pedro, cualquiera entra a la página web del fondo y cuando pones el link de transparencia te sale anulado. No hay transparencia. O sea, parece que hay orden de no transparentar. Ustedes lo pueden hacer. Pongan Fondo Consolidario de Reserva y ponen el link de transparencia FCR y sale negativo, como si lo hubieran bloqueado esa página. Y otra reflexión, el costo, como dijo el señor Urbiola, y como lo dijo González Izquierdo, es de 16.000 millones de soles. Sí. Los beneficiarios son 15.290.000 personas. Una simple división, Pedro, Claudia, me da una devolución por cabeza, per cápita le llaman, de 3.000 soles. ¿Ustedes creen que estas personas, en toda su vida, en todo el descuento que le han dado, han aportado 3.000 soles al fondo? No, han aportado muchísimo más, entre 70.000 a 80.000 soles por cabeza. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se ha gastado? Esa pregunta se la hicimos al señor Izquierdo: ¿dónde está la plata y de dónde además va a salir la plata para poder pagar? Y aquí Pedro manejaba el tema del fondo consolidado y el señor Izquierdo dijo: bueno, tendrían que venderse porque no todo es dinero en efectivo. Hay plata que se encuentran dentro, bienes, capitalizándose con los bienes. No, entonces, incluso hay bonos soberanos, ¿ah? Pero remontémonos al mes de mayo, cuando las AFPs amenazaron al gobierno peruano con vender los bonos soberanos. ¿Qué dijo el señor Velarde, presidente del BCR? Señores, no se preocupen, yo le voy a dar 30.000 millones de soles. Claro, gastaron mucho menos. ¿Y por qué del fondo no puede servir de espaldas financieras para bancarse ese préstamo que puede hacer también el BCR? ¿Por qué sí le dan 60.000 millones de soles a los empresarios para que lo gasten como quiera? Y aquí con la plata, Claudia, Pedro, que es del afiliado, del aportante, es su billete, no le pueden dar. O sea, el fondo consolidado podría servir como garantía de un préstamo que le pueda hacer el BCR al MEF para que devuelva los aportes. Sí, señor. ¿Sabe lo que pasa? De que nadie quiere pisar los callos, pues como hoy día declaró Cecilia García. Nadie quiere pisar los callos porque mucha plata en los fondos lo tienen los privados. Sería quitarles plata. Les dejaría sin gollería, sin mamadera. Sí, señor, sin mamadera. Pero entonces eso lo tiene que saber, ¿sabes quién, Pedro, Claudia? Lo tiene que saber el Tribunal Constitucional para que cuando dé una decisión histórica, porque si el Tribunal Constitucional acepta que el Estado confisque inmoralmente los fondos, puede pasar cualquier cosa en el Perú. O sea, pero básicamente, Gabriel, eso necesita o eso depende de una decisión política del Ejecutivo. La devolución, no tanto linda con lo ilegal, con lo inconstitucional, sino de una decisión política. Porque bien podría, como mencionas, podría usar los fondos consolidados como garantía para un préstamo del BCR a favor del MEF para que a través del ONP devuelva los aportes. Podría hacer eso. No es ilegal. Claro, Pedro, cuando tú compras algo, asumes una deuda. Cuando el Estado se queda con los dineros de la década de 70, estamos hablando de 50 años atrás, ¿ah? ¿Ya? Cuando el Estado se queda, confisca los 13% de los trabajadores en la década de 70-80, haces una diferencia, cuánto ingresó en aportes y cuánto gasto para pensiones, ha quedado cifra multimillonaria. Entonces el Estado ha asumido una deuda pública y esa deuda pública la tiene que honrar. Eso es lo que tiene que saber el tribunal, tiene que ordenar: señores, ustedes paguen su deuda porque ustedes antaño, se quedaron con dinero. Eso es una ecuación muy facilita y eso lo tiene que saber la gente. Bien, no es necesario decir, acá hay capacidad de gasto, no, aquí no, el congresista no está ordenando que le den plata, está diciendo solamente devuelve lo que confiscaste. Bien, Gabriel, agradecerte por haber estado estos minutos con nosotros. 10:30 de la noche fue Gabriel Bustamante. Vamos, Pedro, a la pausa. A la pausa. Nos quedan 30 minutos más de información. Volvemos. Esto es Exitosa, te escucha.